Buenas tardes a todos los que participan de nuestro seminario de escritoras venezolanas. Hoy tenemos una sesión muy bonita, muy cálida, con un grupo de escritoras afrovenezolanas. Ya les comentaré con más detalle y ellas, por supuesto, también lo harán. Antes de eso, voy a comentarles cuáles han sido las actividades que ha desarrollado el seminario durante lo que va de 2025, recordándoles que estas actividades están disponibles en el canal de la Fundación Bordes de YouTube. En enero tuvimos un homenaje póstumo a la investigadora y escritora Violeta Rojo. En febrero tuvimos otro homenaje póstumo a la escritora Elisa Lerner. En marzo tuvimos un encuentro con poetas venezolanas. En abril tuvimos dos actividades, una en línea y otra presencial en la Fundación Borde. La actividad en línea fue una conferencia, El Caribe venezolano desde los ojos de sus escritoras, de la doctora Mariana Libertad. Luego tuvimos para el 23 de abril la celebración del Día del Libro, un encuentro con lectores y escritores en la sede de la Fundación Bordes. También en mayo tuvimos un encuentro con la escritora Liliana Lara. Esas son las actividades del 2025. Ahora brevemente les comento las actividades que desarrollamos durante el 2024. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, les informo que este seminario tiene con el tercer año de desarrollo. Todos los meses, una vez, hacemos una actividad por Zoom dedicado a una de nuestras escritoras venezolanas. El objetivo de este seminario es visibilizar a la autora y su obra. Tiene un carácter divulgativo, aunque a veces los invitados, porque tienen formación académica, pues tienen un discurso más académico, pero la idea es que tengamos un público general, tanto interesados en la literatura desde el punto de vista de los análisis y la literatura crítica, como aquellos lectores que solo se interesan por la obra por razones estéticas o de disfrute. Les comento entonces que en 2024 el seminario desarrolló una actividad sobre la novela Solitaria y Solidaria de Laura Antillano en enero. En febrero nos dedicamos a la poeta Jani Ossoff. En marzo a Carmen Vincenti, una narradora que nos dejó hace poco. En abril nos dedicamos a las cuentistas venezolanas del siglo XXI. En mayo nos dedicamos a Millo Vestrini. En junio a Milagro Socorro y sus cuentos. En julio a Ana Teresa Torres y su novela Doña Inés contra el olvido. En agosto a la poeta Rowena Hill. En septiembre a la poeta Yolanda Pantin. Y en octubre, como es nuestra costumbre, nos dedicamos a Teresa de la Parra, y la sesión estuvo dedicada a Efigenia porque cumplía los 100 años de su publicación. Les informo que la reunión del próximo mes va a ser el 23 de julio a las 4 de la tarde, como es nuestra costumbre, y tendremos dos invitadas de lujo. Ana Teresa Torres, la escritora de la novela El exilio del tiempo, que este año cumple 35 años, y la crítica literaria Luz Marina Rivas, que trabaja en el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. A través del grupo de WhatsApp les voy a compartir los PDFs de la novela para que la lean y ese día puedan compartir sus comentarios o preguntas con la escritora o con la investigadora Luz Marina Rivas. Algo más que decirles sobre, sobre el seminario para octubre. A los que les gusta la literatura infantil y juvenil, por primera vez este seminario va a dedicar una sesión a ese tema. Ya les comentaré a través del grupo cuáles son los detalles. Entro entonces en materia con el programa de hoy, y para ello voy a dar la palabra a quienes siempre me acompañan en esta gestión cultural de divulgación de las escritoras venezolanas, a Fania Castillo, quien es la directora de la Fundación Cultural Bordes, y a Camilo Mora, quien es el coordinador de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe de la ULA en San Cristóbal.
este seminario se realiza gracias a que trabajamos en equipo para que esto sea posible. Le doy la palabra entonces a Fania. Bueno, muchas gracias, Marisol. Para los que no nos conocen, la Fundación Bordes es una institución, eh, digamos, multidisciplinaria. Trabajamos desde el 2010. Empezamos con eventos, encuentros, seminarios de discusión, reflexión en torno a temas que pudieran unir diferentes disciplinas de las humanidades, pero sobre todo con el componente artístico. El primero se llamó Teatro, Cuerpo y Mito, porque digamos que algunos de los miembros de la fundación son, yo soy psicólogo, por ejemplo, y en ese momento coordinaba el Cineclub de la ULA, y había un teatrista, un antropólogo, somos, pues, pertenecemos a diferentes campos, y eso, pues, poco a poco ha ido creciendo y tenemos, pues, organizamos 2 festivales de cine anual, además de ese seminario de artes que continúa, y ahora tenemos sede propia, un centro cultural acá en la región, y tenemos además una revista de estudios culturales académica, así como un sitio web donde se publican artículos de divulgación, más para público general, galería de arte, exposiciones de arte visual permanentes, cineforos semanales, talleres de mitología, de teatro, funciones de teatro, recitales literarios y musicales permanentes. Y pues la amistad con Marisol viene desde la Universidad de los Andes y pues realmente ha sido muy fructífera, primero pues el apoyo a las actividades nuestras, pero además esto que nació desde que ella pues ganó un premio importante venezolano con un ensayo que hizo sobre el género en la literatura venezolana, específicamente con un trabajo ay, se me fue el nombre, De Antonia de Palacios. Antonia Antonia Palaz. Palacios. Ajá, sí, Ana Isabel, una niña decente. Y bueno, Ujú. a partir de ahí empezamos con estos encuentros mensuales y Marisola, pues, coordinado una actividad que es de eso, de valoración, de reconocimiento, de visibilización, de compartir, de recordar, porque algunos puede que hayamos leído ciertas cosas, pero, pero las olvidamos porque no las tenemos presentes, y de, bueno, cuando son escritoras a las que tenemos acceso, pues ella las contacta y podemos compartir incluso con ellas sus textos. Ha sido muy rica la experiencia, ojalá que continúen, estamos a la orden por acá, nos pueden conseguir en nuestro sitio web, bordes.com.be. La revista está alojada en Saberula, el repositorio de la universidad, de estudios culturales, si desean aportar algo o leer, la cantidad de contenidos que hay allí desde hace 15 años. O y también pueden vernos, así como más rápido, en Instagram, @Fundación Bordes, que por allí hay, o los que estén en la región, pues visitar nuestro centro cultural, o si quieren programar actividades presenciales o por Zoom, pues estamos, por supuesto, a la orden. Bienvenidos. Gracias, Fania. Ahora escuchamos a Camilo Mora, nuestro coordinador de la maestría. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está Marisol, Fania, todas las participantes y caballeros que están presentes? Bueno, muchísimas gracias, Marisol. La verdad que ha sido un trabajo bastante constante, hermoso, que ha llevado a cabo muchas actividades mensuales. Creo que desde el 2022, si no me equivoco, en el 2022 comenzaste con la actividad del seminario de Ujú. y se mantiene por lo menos en 3 años. Y hay que aprovechar uno también ya que me da la palabra, Marisol, y hacer 2 invitaciones. La primera, a los investigadores e investigadoras que quieran colaborar con algún artículo científico para la revista Contexto. Estamos actualmente recibiendo trabajos para el número del 2026. Y invitación, si nos pueden colaborar también con la divulgación de las inscripciones a la 15ª cohorte de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe, que iniciamos hace cosa de una semana, 15 días, y estamos actualmente recibiendo postulaciones para participar en esta maestría. Esta maestría, bueno, hemos tenido la autorización de la Universidad de los Andes para trabajar de forma presencial y a distancia. Estamos trabajando con los estudiantes en San Cristóbal de forma presencial y aquellos estudiantes que se encuentran en otras ciudades de Venezuela o incluso en el exterior, si son venezolanos y si son extranjeros,
pues deberían entregar nuestros documentos, pueden participar también. Estamos dando clases los días sábados con esta alianza que tenemos con la Fundación Cultural Bordes en la sede de la Fundación Cultural. Y bueno, todas las clases, además de hacerse de forma síncrona, también se graban y se dejan alojadas en un canal de la maestría. De modo tal de que estamos facilitando la participación de muchas personas que por diversas razones, tanto en Venezuela como en el exterior, pues han tenido dificultades para estudiar, hacer estudios de posgrado. Bueno, muchas gracias, Marisol. Estamos aquí pendientes de la actividad y gracias a las escritoras por este hermoso trabajo que nos traen sobre las escritoras venezolanas afrodescendientes. Debe ser muy interesante escuchar su experiencia y seguro vamos a contribuir también para divulgar su trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Camilo, por esas informaciones valiosas que nos has dado, tanto sobre la revista como sobre la maestría. A través del grupo de WhatsApp les voy a compartir los flyers que hay sobre esta información que ha mencionado Camilo. Ahora voy a presentar a las dos editoras del libro sobre el que vamos a hablar en esta sesión. La primera de ellas es María Mercedes Cobo Echanacucia. Ella nace en Maracay en 1980, es licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, magistra en Procesos Sociopolíticos de Integración Venezolana, latinoamericanos y del Caribe, periodista, locutora, poeta, productora, investigadora de los feminismos contrahegemónicos, decoloniales y negros, editora y gestora de la primera antología de poesía afrovenezolana de la que hoy nos ocupamos. Ha publicado artículos en revistas arbitradas como Escritura Poética de la Insurgencia Antirracista, en coautoría con Ketty Aire y Merlín Pirela, los artivismos de Maybe y María Emilia en el cuerpo, aproximaciones y diálogos en el andar danzar de mujeres negras que construyen estéticas descoloniales desde el sur, y Las hijas de Eva desobedecen con la palabra censurada. Estas son sus publicaciones. Les comparto ahora la información sobre Laura Cárdenas Armas, ambas las editoras de esta primera antología de poesía afrovenezolana. Ella nace en Caracas, es poeta, editora y politóloga. Tiene unos estudios sobre políticas editoriales y gestión cultural por la Universidad de Buenos Aires, editora y gestora de la primera antología de poesía afro-venezolana, autora de Flores o Nada, publicado en 2020 y reeditado en 2022, y otro libro titulado Arcano Octavo, Oráculo Poético Fuera de la Vigilia, publicado en 2023. Directora editorial en la revista de poesía Los Enjambres, finalista y mención publicación en la sexta y séptima edición Premio Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, investigadora de la antropología de la alimentación. En esta temática tiene varios estudios. Ha publicado Colonialismos y Traducción de Poesía en Claxo. Actualmente se encuentra trabajando en una obra titulada Anecdotario Dulce, Memorias Familiares y Dulcería Afrovenezolana. Entonces, los dejo con ellas dos para que ellas a su vez presenten a un grupo de escritoras, sobre todo poetas, algunas ensayistas, que han participado en este libro del que hoy nos vamos a ocupar. Adelante, María Mercedes o Laura, tienen ustedes el micrófono para ustedes solas. Bueno, hola, hola. Gracias, Marisol, por la presentación. Y bueno, y a todas las personas presentes por conectarse. Es un gusto para mi compañera María Mercedes y para mí estar aquí hoy esta tarde con ustedes en este conversatorio del libro, que fue la primera antología de poesía afrovenezolana. Más adelante les estaremos compartiendo algunos poemas leídos por las poetas, a quienes tenemos el honor de tenerlas esta tarde con nosotras aquí en la conexión. Mi compañera María Mercedes nos va a orientar un poquito en eso, a quienes van a leer, cómo, más o menos. Yo las voy a acompañar en este primer bloque de la llamada, porque bueno, estoy haciendo una formación. Estoy cerquita de ti, Marisol, estoy en Pachuca, estamos aquí de vecinas. Ojalá nos veamos un ratito después, no sé, más tarde, mañana, ahí veremos.
Pero bueno, en principio me gustaría insistir en que es un honor para mí estar acá y que cualquier espacio que nosotros logremos conseguir o procurar para poder conversar sobre lo que fue la primera antología de poesía afro-venezolana es maravilloso. Lo recibimos de verdad con muchísimo cariño, con los brazos abiertos, porque desde el inicio de este proyecto el objetivo siempre ha sido la visibilidad de todas estas voces que sistemáticamente no han podido ser compartidas por razones que pudiéramos estar una llamada completa señalando, ¿no? Sin profundizar. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es que se hizo y que es una realidad. Y bueno, y que hoy estamos aquí reunidas y que algunas de las poetas van a podernos compartir su arte de sus propias voces. Entonces, bueno, me gustaría iniciar con que este proyecto lo comenzamos, la semillita inicial la comenzamos María Mercedes y yo. Digo la semillita inicial porque en este libro somos 30 personas, entonces no es un trabajo de María Mercedes y mío que hay, las que hicieron la antología, nosotros la gestionamos, pero la verdad es un trabajo grupal, es un trabajo arduo, desde el diseño editorial, el diseño de cada página, la tipografía, quienes están en la industria editorial lo saben bien, la impresión, la calidad del papel, el peso, como es un libro que está diseñado para viajar, para llegar por el mundo, porque lo afro es diaspórico. Es un libro ligero, es un libro que además es muy ligero. Para tener 400 páginas, ustedes lo levantan y es súper ligero. Y también es un libro que está cosido y no es nada más un asunto estético, sino que pensamos que es un libro de consulta. Es un libro que idealmente queremos que llegue a las bibliotecas de las universidades, a los espacios de consulta, a los centros culturales, a los centros de investigación, para que quien se interese pueda tener un paneo de lo que es la literatura afro en Venezuela. Pudiéramos hablar de repente de manera muy somera, decir que bueno, ¿qué une esto, no? O sea, ¿qué integra este libro más allá de que, bueno, las mujeres que lo integran son mujeres afro-venezolanas? Pero hay algo muy interesante que surgió después de la edición del libro, que María Mercedes también se los va a ampliar un poco más, que son esos puntos en común que se repiten, esos puntos en común que podemos observar dentro de estos textos, que nos hacen pensar en una escuela, que nos hacen pensar en un estilo que llamaríamos de repente. Mayra Santos nos hablaba de una poética afro del sur, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que ahí hay mucha tela para cortar, no nada más en toda esta área, digamos, político en el sentido estricto de la palabra, político del poder, de los espacios que se ocupan, no tanto hacia una parte de partidos o no partidos, sino lo genuinamente, lo ontológicamente político, el ser político de los humanos, el poder que tenemos, los espacios en los que pertenecemos, en los que podemos hacer vida, sino que tiene toda esta parte más vinculada hacia la literatura, hacia, pudiéramos hablar también de eso, del estilo, de las palabras utilizadas, de toda una semántica que está detrás de estos textos, ¿no? Entonces, bueno, parte de ese trabajo también involucra ensayo, justamente de nuevo reforzando este punto inicial que era dar visibilidad a que esto llegue a muchos lugares y en virtud del mismo criterio que les reitero, fue siempre el foco principal, también es una edición bilingüe. Entonces, es un trabajo que va desde el diseño hasta los 6 traductores y traductoras que hicieron la obra, personas de diferentes países, con diferentes bagajes, especializados en poesía, unos más que otros, hasta las poetas, que muchas de ellas es la primera vez que publican, otras de ellas, pues, poetas que tienen una larga trayectoria en publicación, en edición y que incluso son editoras. Y bueno, es un trabajo colectivo. Y eso creo que es nuestro mayor orgullo, que esto se haya podido gestionar entre todas. Y en ese sentido, la antología también resulta ser una red. Entonces, bueno, es un trabajo que comenzamos a gestionar porque iniciamos a investigar, iniciamos nuestra investigación de lectura, sencillamente algo medio lúdico, de que estás en tu casa y quieres saber un poco más de este tema. Entonces Meche y yo estábamos como, bueno, yo te voy a enviar algunas poetas, tú me envías unas mías, mira, encontré este poema, te mando una foto, ¿no? Y luego dijimos, bueno, debe haber en algún lugar una compilación, ¿no? Que podamos descargar, un PDF muy inocentemente. No lo encontramos. Esa es la razón por la que esta es la primera antología, ¿no? En algunos lugares nos han dicho, ¿y por qué ustedes dicen que es la primera? Decimos, bueno, nos encantaría que no fuera la primera, nos encantaría que fuera la 7ª, la 8ª, la 9ª, pero la realidad es que Venezuela, a pesar de ser un país afro, el único país que es más afro en el continente que Venezuela es Haití.
De resto, en términos de porcentaje de población, después de Haití, Venezuela es el país más afro de todo el continente, y siendo el país más afro después de Haití, que no existe una compilación de nuestras voces, ni en literatura, ni en poesía, es algo, bueno, llamativo, vamos a decir, ¿no? Es algo curioso. Entonces, bueno, nosotros no nos quisimos quedar nada más en esa crítica y en el golpe de pecho de que porque estas estructuras publican principalmente hombres blancos, principalmente personas de Caracas con ciertas posibilidades, con ciertos estudios a los que de repente otros grupos por distintas razones no tienen acceso, no nos quedamos en eso, sino que quisimos hacerlo nosotros, ¿ok? Convertir, digamos, esta carencia en una acción práctica, y esa acción práctica tomó cuerpo, que es este libro. Este libro se ejecuta a lo largo de un año. La verdad, para un proyecto de 400 páginas bilingüe y 30 personas involucradas, un año es nada. Sobre todo tomando en cuenta que el equipo principal, pues, éramos María Mercedes y yo. Por supuesto, nos valimos de otras personas para, por ejemplo, el jurado de los poemas que se iban a seleccionar. Tuvimos una diseñadora editorial, o sea, muchas otras personas, pero como tal, la gestión de contactar a las personas, de ir de cero al libro impreso, se ejecutó en un año. Entonces, bueno, fue bastante rápido, en gran medida gracias a esa urgencia que teníamos de gestionar esto sí o sí. Yo vivo en la Ciudad de México, María Mercedes en Caracas, entonces aparte todo esto se gestionó a distancia. De hecho, María Mercedes y yo no nos conocemos personalmente, nos conocimos por Instagram y nos unió esta pasión por la poesía, por nuestra poesía, por encontrar esas voces que hablan mucho pero que se escuchan poco. Y bueno, qué mejor que usar nuestras propias manos y nuestros propios recursos. Esto creo que también es importante señalarlo, porque históricamente cualquier movimiento social es muy susceptible de ser cooptado por grupos políticos, y ese no es el caso de esta antología. Esta antología es algo completamente autogestivo, con recursos propios, con una búsqueda, sí, del concepto de la verdad, desde más bien una búsqueda de una justicia, ¿verdad? De la palabra, de un amor a la poesía, de un amor a las letras. ¿Por qué poesía? Bueno, porque las dos estamos en este mundo de la poesía, nos parece que la literatura o en otro, no digamos literatura, pero de repente una escritura un poco más técnica, si cabe el término, como un artículo, como un ensayo, puede a veces estar enmascarado mucho, pero la poesía es desgarro, es desnudez, es cotidianidad, es intimidad. Entonces pensamos que la poesía era realmente ese cristal transparente en el que podíamos transmitir lo que era importante para nosotras, y quedó comprobado con todas estas voces que han sido reunidas, que aparte vale la pena comentar, son diversísimas. También no necesariamente todas las voces que están acá están hablando, digamos, dentro de una temática o dentro de un abanico de términos de lo afro o de la temática afro. No son todos poemas que están hablando de la esclavitud, de la discriminación, del racismo, para nada. Hay de todo, y justamente en ese de todo es que encontramos estas líneas transversales que atraviesan estos poemas, que como les comentaba anteriormente, María Mercedes les va a explicar un poco más, va a ahondar un poco más. Y bueno, ese como en breve un vuelo de pájaro de lo que fue el libro, de lo que es. Actualmente lo estamos distribuyendo en varios países, también está en Amazon para su distribución on demand impresa. Y bueno, eso es como un breve resumen de lo que es la obra. Así que ahora estaré encantada de darle la palabra a mi compañera María Mercedes o Marisol, y que todos intervengan. Nos encantaría que esta sea una conversa muy, muy fluida, muy cómoda. Gracias. María Mercedes, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos. Gracias por la oportunidad, profesora Marisol. Y bueno, desde lo que dice mi compañera Laura Cárdenas, para nosotras ha sido muy importante, ha sido muy sagrado en nuestras vidas, en este momento de vida, haber logrado la edición, la publicación y la producción de la primera antología de poesía afro-venezolana. Hemos dicho, Laura ha dicho que estamos encarnando el sueño de libertad de nuestras ancestras, ¿no? Así nos las tomamos nosotros como una misión de vida, es algo muy sagrado. Nosotras, bueno, ya Laura dijo prácticamente todo, y una de las cosas súper importantes,
para tomar en cuenta de la razón de ser del transcurso y del desarrollo y del logro de hacer esta primera antología de poesía afro-venezolana. Una de las cosas que quisiera comentar es que nosotras hicimos una convocatoria con temática libre, ¿verdad? Para que las poetas afro-venezolanas postularan sus poemas, ¿no? Y estos poemas fueron tema libre, pero nosotras sí establecimos solo una condición, y esta condición era que esta mujer que postulaba su poema a la antología se autorreconociera y se autoidentificara como una mujer negra en Venezuela o como una mujer afrovenezolana. Una vez autorreconocidas así y autoidentificadas, procedieron a postular estos poemas. En base a eso, nosotras quisimos como que despejar, y todavía es algo para seguir despejando, estudiando e identificando, la categoría de mujer afro-venezolana, ¿no? Y dimos, después de varias entrevistas con profesoras como Maybe Hugueto Ponce, que es parte de una de las ensayistas de la antología, poetas como Merlin Pirela, que también es activista comunitaria, política, activista antirracista, y tiene un historial en el movimiento afro-venezolano, ¿verdad? En base a eso, a esas entrevistas, a esas consultas, nos dimos cuenta que una mujer afro-venezolana tiene una historia que la atraviesa, que tiene que ver obviamente con la negritud, pero sus padres seguro nacieron en una zona afro de Venezuela o sus abuelos son procedentes también de estas zonas afro. Recordemos nuestras zonas negras en Venezuela: Miranda, Aragua, Zulia, en Bobure, Yaracuy, Veroes. Hay una parte también oriental y también parte del distrito capital. Además de eso, quisimos como que revisar un poco el fenotipo y nos dimos cuenta que una mujer negra o una mujer afrovenezolana tiene labios gruesos, nariz gruesa, piel oscura, cabello afro, cabello crespo, pero también eso puede variar con textura gruesa o también con textura delgada. Y nos dimos cuenta también que las negritudes en Venezuela son diversas y hay algo que hay que seguir estudiando, y es algo que está en constante movimiento y en constante... sí, movimiento y en constante construcción. Pero eso fue lo que nosotras identificamos. Luego de allí, nos dimos cuenta que habían unos temas que se repetían o eran frecuentes en los temas de los poemas de las afrovenezolanas. Y allí, por supuesto, dimos el salto a los feminismos negros, propuesta que también nos trae en su prólogo Mayra Santos Febres, que habla de una afropoética del sur, afropoética cimarrona del sur. ¿Por qué nosotros no afropoética cimarrona desde Venezuela? O que los poemas de las afrovenezolanas podrían ser una propuesta de los feminismos negros, y vimos que hay tres grandes categorías. La primera gran categoría es abuela madre África, y la segunda categoría es afroespiritualidad, y la tercera categoría es doloridad, que es una categoría y es un término creado y logrado por la afrofeminista brasileña Vilma Piedade. Ella habla que a las mujeres negras nos une el dolor ante el trauma colonial, el dolor ante la mirada del racismo. Y es una respuesta también a este término sororidad del feminismo blanco, de los feminismos hegemónicos. A nosotros tal vez no nos basta la sororidad, sino también tendríamos que darnos cuenta o visibilizar esa doloridad, que a la vez se convierte en agencia negra, es decir, poder para el poder activista y el poder activista y artivista, ¿no? Y eso lo vimos en temas como que si abuela madre África. Vimos el rastro de los ancestros en el río, en la naturaleza, en el mar, en las cuerpas y en esa historia esclavista. Si bien no todos los poemas tocan la historia esclavista, tocan otros rasgos que tienen que ver con los feminismos negros y la memoria negra, esa evocación a la abuela, esa evocación a lo que comías, esa evocación de tu niñez. Y la afroespiritualidad, que tiene que ver, por supuesto, con las manifestaciones religiosas negras como San Benito, San Pedro y también el San Juan de Curiepe, que eso también está allí en los poemas de las afrovenezolanas. Y la doloridad, que tiene que ver con este dolor que estamos hablando, que compartimos las mujeres negras, que es evidenciado en la cotidianidad,
en lo doméstico, en los desamores, en las tristezas, en la manera como salimos adelante y por supuesto en las recargas, ¿no? En esos cautiverios que estamos las mujeres, diría la antropóloga mexicana feminista Marcela Lagarde, el cautiverio del hogar, el cautiverio de la madre, el cautiverio de la esposa, ¿no? Entonces, la doloridad también está allí. En ese espacio privado, en esas tristezas, que Dilma Piedades suele decir que esas tristezas se triplican en las mujeres negras, que las violencias se triplican en las mujeres negras y recordemos el término sagrado e importante que también lleva a la palestra los feminismos negros, que es la interseccionalidad, la discriminación por ser mujer, por ser negra y por ser pobre. Entonces, esto es lo que podemos ver en los poemas de en la primera antología de poesía afro-venezolana. Y bueno, seguimos adelante, por supuesto, con todas estas investigaciones, con todos estos estudios y ojalá podamos hacer la segunda antología de poesía afro-venezolana. Es muy importante también que aparte de las 22 poetas publicadas, hay 4 ensayistas publicadas y porque nosotras queríamos también entrecruzar, o sea, queríamos saber en qué andan las mujeres negras en Venezuela, la poesía, la academia, ¿cuál es la academia negra en Venezuela? ¿Qué están pensando? ¿Qué están investigando las mujeres negras? Pero además, ¿qué están creando? Por eso la portada es de Wiki Pirela, una artista visual y plástica afro-venezolana que está radicada en Chile. Entonces, estamos viendo una antología de poesía donde también vas a leer ensayos, pero además es bilingüe, pero además vas a ver el arte de las mujeres negras. Entonces, bueno, allí está. Gracias, a María Mercedes, por habernos puesto en contexto de cómo fue la convocatoria, cuáles son las características en categorías de análisis de esta obra. Y ahora me gustaría que presentaras algunas de estas poetas o ensayistas para que ellas nos compartan su proceso creativo o un fragmento de su obra, como así lo hayan planificado. Sí, gracias Marisol. Tenemos aquí con nosotras a la poeta Vanessa Hidalgo, una de las poetas publicadas, y también otra gran poeta publicada, Angimar Batista, para que nos compartan su experiencia y bueno, y si hay chance también de leer algún poemita, vamos a darle la palabra a Vanessa Hidalgo que está por allí. Hola, muy buenas tardes. Agradecida por la invitación. ¿Me escuchan bien? Y te escuchamos bien, Vanessa. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. En principio, esta convocatoria llegó a mi teléfono de manera inesperada. Me pareció muy interesante esto de reunir a mujeres afro en un libro eh, como, bueno, como un trabajo inédito que amerita una investigación profunda, una reflexión constante de esto. Y pues nada, acepté la invitación y aquí estoy. Eh, bueno, yo creo que, como dice justamente un poeta venezolano, ¿no? La tierra gira y nos acerca. Así fue este encuentro. Eh, ya María Mercedes la conocía por el doctorado en la UCB y luego nos encontramos acá y después nos encontramos en talleres y bueno, ha sido una experiencia bastante interesante. Primero, reconocerse como parte de esto, pues, como parte de un grupo de mujeres poetas y también reconocerse dentro de nuestro origen, de nuestra afro-venezolaridad, a la cual se nos ha negado digamos, ni siquiera habíamos hecho consciente de que lo éramos, de dónde venimos, de dónde provenimos. Eh, hay algo muy curioso y es que yo no me había dado cuenta que era negra hasta que comencé a trabajar en lugares donde yo era la más negra, pues. Y nunca he sentido rechazo por ser negra. Y creo que es que ha ocurrido también que cuando nosotros nos llenamos de cosas, digamos, de conocimiento además nos reconocemos como mujeres y trabajamos para ello, pues entonces
eh, hay un respeto hacia nosotras. Sin embargo, eso no ocurre con todas. De hecho, ya de por sí en Venezuela hay una conversión de mujeres en las antologías, pero hay breves investigaciones al respecto. Hay muchas antologías bueno, que reúnen mujeres, pero la investigación profunda que aquí se gesta en esta antología, pues es motivo de reflexión. Bueno, yo escribo desde que tenía, no sé, unos 15 años, no recuerdo exactamente. Y estos textos los seleccioné con la intención de compartir un poco quién soy, ¿no? Y el reconocerse a sí misma, no solo como mujer y como negra, sino como parte de este mundo, es la función fundamental de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a leer tres de mis textos que están en la antología. Son textos, bueno, que han sido, como les decía, meditados, trabajados, profundizados y que todavía están en eso, todavía están en esa reconstrucción porque siempre estamos reconstruyéndonos, ¿no? Como mujeres y como partes de un sector, en este caso de los afrovenezolanos. El primero de ellos se llama, bueno, no tienen título, y me cuesta muchísimo colocarle título a los poemas. eh, y también hay algo que cuesta muchísimo y es hablar de sí. Y justamente la propuesta de la ontología es hablar de nosotras mismas. ¿Quién más sino nosotras? ¿Por qué esperar que sea otro quien nos hable de nosotras? Pues de eso se trata mi propuesta en poesía acá. Después de esta publicación, tengo otros textos que todavía están en el caldo, en la hornilla, tratando de tomar forma, y que tiene que ver mucho más con la reflexión de ser negra. Yo soy negra porque, bueno, mi abuelo era de Puerto Cabello, y hay una mezcla interesante porque mi abuelo era hijo de una española y además de un negro de Puerto Cabello. Luego mi mamá se casa con un mirandino y bueno, de allí vine yo. Y bueno, sí me reconozco, por supuesto, negra, bellamente negra, y amo mi color y amo mi origen. Y bueno, aquí va. Dice, una zanja me cruza desde niña. Vi a mi padre beber las mieles de la basura, a mi tío escupir su último bocado, a mis idos partirse en dos, volverse uno sobre la tierra. Vengo con el surco hecho, cada pedazo de amor hace vasto el silencio. La quebrada se desborda en vacíos, temo volar en trozos, ser menos trozo de lo que soy. El siguiente texto, eh, bueno, es el segundo de la selección que hice para la antología, dice, ¿quién te dijo, Vanessa, que naciste para la crianza? Mira cómo se van muriendo perros, pájaros, gatos, conejos. ¿Quién dijo que tus brazos arrullan, que tu leche alimenta, que tus manos conmueven? Nadie te dijo que ser madre es también comerse los cachorros. Ve, recoge tus lágrimas, riega las matas de tu abuela y verás cómo nacen crisantemos, culantros, cayenas. Así no morirá un gato más en tu casa y la mesa siempre estará servida para las flores. Y el tercer y último de los poemas dice así. Debiste advertirme, madre, que los tacones hacen callos en las plantas de los pies y en la reputación de quien no los usa. Que la vida de la mujer es un tacón que punza como la mentira de mi padre, la de nosotras mismas.
No me contaste que se pisa en falso, aunque te creas grande, ni que la vida se va por una alcantarilla sola si no la advierto. Te suplico, madre, déjame andar con los pies limpios, la conciencia sucia y el andar parejo. Soy la hija que quisiste. Gracias. Bueno, estos son los tres textos que están acá publicados en la antología. Y bueno, detrás de ellos hay unos cuantos más que están en proceso de construcción y de elaboración para una publicación posterior. Agradezco una vez más el encuentro y bueno, muchísimas gracias y saludos a todas. Gracias, Vanessa. Seguimos con la presentación de María Mercedes de las autoras invitadas para esta sesión. Sí, muy bien, Marisol. También tenemos por allí a la poeta Angimar Batista. ¿Estás por allí, Angimar, para que también nos compartas tu experiencia y, por supuesto, nos leas poemas? Te escuchamos, Angimar. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, Angimar. Adelante. Bueno, me llamo Angimar Batista, soy una de las poetas publicadas por primera vez en la antología, mi primera publicación también. Eh, Uno de los retos que tuve este proyecto fue justamente a partir de la invitación de reconocerse a uno mismo, no solo como mujer afro-venezolana o mujer negra, sino también como escritora, como poeta. Eh, es como parte del proceso que se ha ido gestando a medida que también se ha ido gestando el libro y su divulgación. Y quisiera también como comentar un poco sobre el motivo tras los cuales está mi escritura o mis poemas, por lo menos los que están acá recopilados. Yo me acerqué a la literatura y a la escritura desde muy pequeña, sobre todo como lectora. A los 6 años había ganado ya varios concursos de lectura donde estaban incluidos adultos y solamente hasta la adolescencia fue que comencé a escribir mis primeros poemas. Ninguno de ellos ha sobrevivido hasta ahora porque fui mutando y fui dentro de esta idea de, de no creerse por completo el cuento de escritora, fui votando prácticamente. Y solamente ahora en mi adultez, a partir de una serie de eventos personales que me afectaron profundamente, comencé de nuevo a escribir, eh, básicamente poesía, a pesar de que yo me dedico a la redacción. eh, mi manera de expresar lo más profundo de mis pensamientos y de mis emociones es a través de la poesía. Y bueno, mi poesía mm, prácticamente se define o está rodeada de lo doméstico, de las situaciones muy emocionales, los duelos. Entonces soy parte de este grupo de poemas, perdón, de poetas que está unida a las otras compañeras a través de la doloridad, de la cual comentaron Laura y Meche. Y bueno, entonces voy a proceder a leer un poco. Voy a escoger tres y mm, sí, voy a escoger tres. Y voy a comenzar con uno que se llama Es el día final.
Ha sido vil el mundo esta mañana. A tu alrededor flotan mis oraciones hasta que despiertes. Acabamos de hacer entrega de recuerdos junto a los recibos de la última nómina. Aclaro que bajo mi pecho nada en cólera la desesperanza. La pérdida de voluntad es el desorden alimenticio de mi alma. Domingo, 12 del mediodía. El vacío es sustentable y te cubren flores de la temporada. El invierno está en su etapa más oscura y aún así florecen. Es el día final. Te has liberado y yo sigo en pausa. El espacio me está tragando. Cedo tranquila. Trago saliva y respiro por respeto al tiempo. Hablamos del milagro que te traería contentura. Caducó con los rezos. Es el día final. Queda el juego de vasijas de barro, cenizas de huesos desgastados y estos cantos que son lamentos. Voy a continuar con consignación de que existo. La vida es lavar platos, un miércoles de cansancio, el llano y su aire caliente, belleza de paisaje húmedo. La vida son corrientes del vapor de agua, ascendiendo delicadamente y las nubes que forman, el dulce de papelón que prepara la morena, tu par de ojos tímidos. La vida es el trapiche, un manjar de naranja o lechosa en mi garganta, los momentos que recogí con mi tinajita cuando era niña, los vertidos en mi memoria. La vida es el canto inmortalizado en el tiempo que se transformó en secreto. Es el ansiolítico genérico, árboles con sus frutas y las alas de los pájaros llevándose mi dolor en el sonido del viento. Voy a finalizar con ese estar en un eterno vaivén. Al borde del barco y lo inevitable, el dolor del cuchillo que se clava, la última manzana que se pudre al fondo de la nevera, la aguja perdida que aparece con un pinchazo, el juego en el recreo que se acaba, el balazo en la frente, último aliento, última mirada, el amor sin despedida de la abuela, el TMT, TDA, TAG, TQM y todas las siglas que me maldicen, la resiliencia insistente, el césped sin cortar que termina cubriendo la casa, la voz del amor que se aleja en un eco y susurra tu nombre, la camisa del amado impregnada con su olor, perdiéndose en cada lavado de las aguas del tiempo, el abrazo que acaba en besos y luego en qué volver a escribir, la poesía que vuelve en papel reciclado, ese típico poema que siempre reincide en la memoria y nos acecha, fantasma obstinado, pretencioso, el punto que se extiende, niña que se mece a sí misma en el columpio y sueña no volver. Bueno, esa es mi intervención. Son 3 de los 4 poemas que tengo en el libro. Doy muchísimas gracias por la invitación y bueno, acá continúo para la conversación y cualquier pregunta que se tenga. Gracias, Angimar, por tu participación. Esperamos que María Mercedes continúe con la presentación de las invitadas de hoy. Sí, bueno, estoy viendo que solamente se han podido conectar Angie Mari y Vanessa con respecto a las poetas, pero bueno, podemos seguir conversando. Ahí todavía está Laura, que en cualquier momento seguro se va a tener que ausentar. Pero bueno, Laura, te doy la palabra. A ver si leemos algo. Ay, claro, porque las dos también son autoras, editoras y autoras de la obra, ¿no? Podrían Bueno, compartirnos su aporte. si quieren podemos leer cada una un poema de los nuestros y ya de ahí podemos, bueno, hacer una conversación también. Si las personas que están conectadas quieren comentar algo, dar, no sé, qué les parece alguno de los textos, si les recuerda algo,
si habían tenido algún tipo de acercamiento a la escritura afro, pues también súper bienvenidos. Pero bueno, voy a comenzar a leer uno de estos poemas. Eso también fue una duda que teníamos María Mercedes y yo, si añadir poemas nuestros o no, porque ven que en el mundo editorial, si editas, no publicas, ¿no? Pero bueno, la verdad, quisimos también sumarnos, quisimos ser parte de las poetas, quisimos unirnos a su grupo. Y bueno, y ¿por qué no? Si estamos subvirtiendo tantas cosas, bueno, no queríamos dejar por fuera uno que otro poema, sobre todo porque en gran medida son cantos o una especie de oriquís a nuestras abuelas, a nuestras ancestras, y bueno, eso merece ser nombrado. Y a propósito de la abuela, el poema que leeré se llama Todas crecen Cárdenas, y bueno, es una dedicatoria para mi abuela peruana. Yo soy afro por mis dos familias, mi familia afroperuana y mi familia afrovenezolana, y bueno, mucho mestizaje, por supuesto, ¿no? De todo un poco. Todas crecen Cárdenas. Te deberé la palidez, pero no había forma. Si mi madre y su árbol no hubieran existido y yo fuera doblemente tuya, quizás el pelo sería más hebra que madeja, más espiga que racimo, pero la corteza sería la misma. A pesar del amor y sus intentos, nunca pudiste perdonarlo. Pero dime de dónde, si todas las plantas nutridas bajo el signo de Varela y Vallejo crecen Cárdenas, piñas, papas, aceitunas, camotes. Abuela, si en tu casa hasta el maíz es oscuro. Gracias. ¿Quieres compartirnos unos tú, Meche? Qué belleza el poema de Laura. Es uno de mis preferidos. Voy con un poema mío que se llama Cerrojo. En esta noche, en este mundo, vigilia ocre, una diosa negra y cínica me habla. Escucho sed, el desenfreno de mi palabra, los intersticios de la que deambula. No hay libertades en mis amaneceres. Perfecto, gracias, Meche. Muchas gracias. Bueno, nos encantaría una conversadita. No sé si estas personas que están acá acompañándonos les gustaría añadir algo, comentar, alguna pregunta, como para iniciar la conversa. He dejado instrucciones en el chat, los que quieran usar el icono de Zoom levantando la mano o utilizando el chat para dejar algún comentario o alguna pregunta. Yo me voy a adelantar a los participantes para preguntarles cómo ha sido la presentación y a su vez la recepción de la obra dentro de Venezuela, en qué espacios han presentado el libro y fuera de Venezuela también en qué espacios han presentado el libro, un poco para que veamos cuál ha sido ese recorrido de la divulgación en la que ustedes tanto han hecho énfasis, que es su interés de que esta obra sea conocida, sea consultada y a partir de ella incluso puedan hacerse trabajos de análisis literario o de otro tipo. Sí, bueno, en principio la hemos presentado, yo les comento un poco de lo que ha sido fuera de Venezuela. La hemos presentado en México varias veces, en la librería de feminismos utópicas, la hemos presentado también en la FIL Guadalajara, que como saben es la feria del libro más importante de la región. La hemos presentado en otras librerías un poco más pequeñas también. La semana que viene vamos a estar en la Feria del Libro de Puebla. También la hemos presentado en Argentina, creo que el congreso se llamaba Mujeres, era de mujeres afrodiaspóricas, Meche, creo que se llamaba ese encuentro. Está silenciada, Meche. Perdón. En Argentina era el primer encuentro de literatura afro en la Universidad de Entre Ríos. Correcto. Y Ujú. también el que hicimos con Lilia Ferrer en Buenos Aires. Ahí también tuvimos ese. Universidad de Entre Ríos. También hemos presentado en la Cumbre Afro de Puerto Rico.
En Colombia, sí, hasta ahora creo que internacionalmente en esos países. Sin embargo, la antología también está por ejemplo, en la librería Plantain, que es una librería de estudios afro en Madrid. Está también en un espacio de investigación que se llama Ici son les Lions, que está en Bruselas, que es una librería de textos de la diáspora africana, como en 5 idiomas diferentes. Y bueno, y en Venezuela los hemos presentado también en varios lugares. ¿Nos cuentas un poquito de eso, Meche, de las presentaciones que has llevado en Venezuela? Sí, hemos presentado en Caracas, en la Filben, en la Feria del Libro, en la Feria del Libro de Caracas también. Hemos presentado en la Universidad Central de Venezuela, que fue como que siento que es uno de nuestros actos más sagrados, más sentidos, porque además fue un entrecruzamiento de literatura, poesía, academia, feminismos, artes, y no solamente presentamos la antología, sino también que leímos los poemas, analizamos y se presentó la pieza Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras, que es una muestra artivista afro-venezolana, ¿no? Y también hemos presentado en la Poeteca, sabemos que es como nuestra biblioteca de poesía, es súper importante, un espacio súper importante en Caracas, es decir, nosotras queremos llegar también no solamente a los espacios poéticos, a los espacios académicos, sino también que queremos llegar a los espacios comunitarios y por allí como que tenemos mucho deseo de presentar en San Agustín con grupos de tambor, o sea, hay un grupo de mujeres que tocan tambor que se llama Tambor Mujer Herencia, creo. Entonces, bueno, queremos que presentarnos en este espacio comunitario y queremos también presentarnos en las librerías. También les recuerdo dónde está la antología que pueden comprarla, ¿no? En la librería Cálatos y en la librería El Buscón. El Buscón está en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes y Cálatos está en el Centro de Arte Los Galpones. Entonces, por ahora estamos en esas librerías y también cualquier cosa se pueden comunicar conmigo directamente que les puedo hacer llegar el libro. Entonces, bueno, estamos como que presentándonos en todos lados y además muy dispuestas a las invitaciones que nos puedan hacer. Ujú. Me gustaría, perdón, preguntar acá bueno, a ti, Marisol, al Ajá. profesor Camilo, si han tenido anteriormente alguna clase o algo relacionado con lo afro en Venezuela o con lo afrocaribeño, si ha sido como una conversación que han tenido, nos interesa muchísimo. Camilo, te voy a dar la palabra para que tú nos comentes en lo que ha sido tu recorrido como coordinador de la maestría, que si mal no recuerdo ya llevas más de 10 años, e incluso puedes comentar si dentro de la revista Contexto tú recuerdas algún artículo o reseña de un libro que esté vinculado con lo afrovenezolano. Vamos entonces a escuchar a Camilo. Hola, muy buenas tardes. Pues felicitaciones nuevamente por la opción. Mira, dentro de la maestría como tal, literatura afro-venezolana escrita por mujeres, no recuerdo. Quizás algunos, si hay artículos en la revista Contexto, pero más que todo en el contexto de otros países, no en Venezuela, que yo recuerdo desde el tiempo que estoy coordinando la publicación. En los seminarios que tú has dictado, Marisol, recuerdo que hicimos un homenaje, tú hiciste un homenaje a la escritora falconiana zuliana Lida Franco Faría, que Ujú. directamente, pues bueno, es una Sí, escritora negra. ajá, Y realmente, sí. pues no sé, no recuerdo, quizás, no sé por qué, por ignorancia quizás nuestra, pero yo siento que aquí en Venezuela nosotros todavía no nos fijamos mucho por el color de la piel para leer poesía. Entonces, eh, probablemente en otros países eso esté más marcado, pienso en el contexto Mm, brasileño, ya. Pero hasta donde yo sé, por lo menos lo que yo siento, yo no leo porque es de determinado origen, sino porque es buena o no me gusta la poesía. Entonces, pero sí reconozco que bueno, que es un trabajo muy importante, porque indudablemente pues hay también algo de discriminación. Uno no lo quiere admitir, pero sí se puede percibir también esto
en una poesía que pronto no es visibilizada, sino entra en círculos académicos. Y bueno, la verdad, también para ayudar a divulgar la obra. Bueno, con todo gusto. Perfecto, gracias. Sí, es que justamente nos interesa mucho Gracias, porque Camilo. bueno, a veces pensamos esto, no, bueno, es que yo no me fijo en el color de piel de la persona. Bueno, por supuesto nadie, ¿no? Nadie es como que, ay, este poema me gusta, a ver si es blanca o si es negra, me gusta o no. No es tanto ese criterio, sino que, bueno, justamente a propósito de esto, muchas de las poetas publicadas no han sido publicadas. Entonces, ¿cómo podemos saber que nos gusta o no la poesía de alguien que nadie quiere publicar, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante. Más allá de si lo que nos gusta es por el color de la persona que lo escribió, hacia si lo que estamos leyendo realmente es representativo de la poesía que se está escribiendo en un país o nada más tomamos un mini sector y eso es lo que conocemos, ¿no? Los diferentes registros de un sector muy pequeño o si estamos, digamos, al menos del lado editorial, abriendo esos catálogos para que realmente sean diversos, más allá de que si es la persona es negra, es blanca, amarilla o es azul. Por un lado eso, y por otro lado, este tema que a mí me parece muy interesante, y por eso lo comenté, ¿no? Ese porcentaje de la población afro y que la representación en muestras de poesía, como antologías importantes, en el mejor de los casos llega al 2%. Entonces uno dice, ya va, ¿no? O sea, ¿cómo es que la población afro es el 55%, pero la representación de poesía es el 2%? Aquí hay algo raro, ¿no? O no escriben poesía o nadie las publica. Una Me de dos. gustaría, no sé si puedo hablar o en qué Claro que sí, momento. adelante. Claro, adelante, Fania. Hemos tenido algunas pocas actividades así regadas, lo que pasa es que no te las puedo puntualizar. Justo estoy sufriendo porque tengo acabo de perder un disco duro de unos cuantos años de información de trabajo aquí en la fundación. Pero sí hemos hecho una que otra actividad, ¿no? Y bueno, además hay que considerar que nada más el hecho de que que la maestría en literatura aquí es no solo sobre la literatura latinoamericana y del Caribe, sino la literatura latinoamericana, sino con el apellido y del Caribe, ya implica una visibilización necesaria de la negritud y del componente africano. Lo que pasa es que, claro, la forma en que eso fue implementado fue una razón meramente, ¿cómo llamaríamos eso? Burocrática. Es decir, no se le podía poner el mismo nombre porque pertenecía a la Universidad de los Andes y como la primera la primera maestría se llamaba de literatura y era latinoamericana y era en Mérida, la segunda se abrió en Trujillo, le pusieron no sé qué. Y entonces la de aquí se le ocurrió a alguien, bueno, pongamos del Caribe, pero, o sea, la gente alrededor de eso no era que tenía ni una afinidad ni una conexión con lo afro, porque dentro del país, si en general tenemos vergüenza étnica y desconocimiento del tema afro, pues en Táchira es peor todavía. Es decir, tú escuchas que la gente cree que aquí no ha habido esclavitud ni hay mucha relación con lo africano. Eso es interesante. Yo personalmente pues tengo esa experiencia de ser la negra de la familia, porque pues toda mi familia materna es tachirense y el tachirense ha tendido a ser, a tener a exhibir menos rasgos africanos, pero entonces bueno, eso como que me obligó desde chiquita a por lo menos en algún momento sentir o pensar cosas con respecto a eso, ¿no? El ser la negra. Después en la universidad, claro, en Caracas hay mucha más mixtura y además en el momento, no sé, había como mucha mezcla y recuerdo una clase donde la profesora nos dijo, levante aquí la mano quien es negro, ¿no? Entonces, eso me quedó marcado. O sea, yo levanté la mano, por ejemplo, y así empezamos a mirarnos y entonces a darnos cuenta que el tema de ser negro, identificarse con lo negro o no, no necesariamente tiene que ver exactamente con el tono de piel, exactamente si tienes rizos o no, si sabes, si vives en la costa o no. Y hay otras cosas, tiene que ver con cómo tú te identificas, pues, ¿no? Con qué te conectas afectivamente. En mi caso, por ejemplo, hace poco lo estaba comentando,
mis hermanos se conmueven cuando escuchan música de acá andina y yo más bien he sentido siempre una conexión con el blues, que es una cosa que, y con los tambores y tal, que no tiene como mucho sentido si vemos mi crianza, pero seguramente inconscientemente por allí yo me he conectado con la negritud, ¿no? Que no quiere decir que sea muy caribeña ni bailo ni nada, pero algo hay allí que se me conecta afectivamente con eso, ¿no? Entonces, es un tema súper complejo y es más fácil, pues, no pensar en eso, ¿no? O sea, como decir, bueno, no, es que bueno, yo no soy racista, yo no soy esto, pues como la gente que dice, no, yo no soy político, ¿no? O es complicado, pero precisamente este tipo de iniciativas como la de ustedes es las que nos permite visibilizar, ¿no? Así como Marisol hace un ejercicio cuando dice, bueno, vamos a leer escritoras, sí, como dice Laura está diciendo en el mensaje, es más fácil negar, obvio que es más fácil negar, no pensar, decir, no, pues yo consumo lo que sea, pero ajá, ¿por qué? ¿Por qué consumo más unas cosas que otras? Porque los canales de distribución están determinados por unos patrones culturales. Entonces, si nosotros tenemos alguna posibilidad, algún pequeño poder en la difusión, en la presentación de contenido, pues debemos visibilizar lo que está invisible, pues digamos que hay una responsabilidad allí, ¿no? Con lo que yo me comprometa, porque no me voy a comprometer con todo, seguramente, porque no me voy a dar cuenta de todo, pero si me logro dar cuenta porque soy mujer, porque soy la negra de la casa o por las razones que sea, pues entonces puedo aprovechar, ¿no? Que tengo esa emoción o esa experiencia o esa conexión para mostrarlo, porque pues hay gente que dice, ay, pero ¿por qué puras escritoras? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tienen que ponerse así discriminados? ¿No? Y bueno, siempre vamos a tener esa resistencia, pues, ¿no? Pero yo de verdad agradezco que haya gente activista porque si no, pues el mundo nunca se movería, ¿no? Si no hubiese la gente que quiere de verdad visibilizar la discriminación, visibilizar las dominaciones, los lenguajes imperantes, pues entonces jamás habría movimiento social, o sea, nada cambiaría nunca. Entonces hay que estar dispuesto a alguien a incomodar a los demás y a que se burlen o a que digan, ay, pero tal, no. O si no, pues no ocurre nada, ¿no? Entonces, de verdad que gracias por este libro y está muy bonito hasta ahora lo que han compartido. Estamos por aquí dispuestos siempre a hacer cualquier actividad Ajá. que deseen. Muchísimas gracias y nosotros también súper abiertas a ser parte porque justo nuestro compromiso es pleno con estos cuestionamientos, ¿no? Más allá de... Y también por eso pasamos por una curaduría bastante rigurosa para los poemas que iban a ser añadidos. O sea, esto no fue algo de que, si tú te consideras una mujer negra, te vamos a publicar. No, aquí hay un rigor Claro. profesional de lo que se consideraba un poema para publicar y también hubo un proceso editorial. Hubo una corrección de estilo, hubo una traducción con un doble ciego, traductores de poesía, nativos de inglés, o sea, hay una rigurosidad detrás de esto, ¿no? No es nada más ganas de tirarle piedra a los aviones, el fundamento está más que justificado, pero también la forma de hacerlo, ¿no? Entonces creo que como bien dices, es clave el autocuestionamiento. Siempre podemos no cuestionarnos nada y quedarnos con como se nos ha sido transmitida el consumo de cultura, y qué es la cultura, qué es lo que merece ser leído, qué es lo que merece ser publicado. Y si nosotras como lectoras, como lectores, no nos cuestionamos eso y sencillamente somos un consumidor que come lo que le mandan, bueno, va a ser difícil transformar algo. Y bueno, y cada quien desde su trinchera, ¿no? De repente yo no sé, no formo parte de las personas que están creando cultura al respecto, que están transformando los pensum de las universidades, y como bien dices, bueno, al ser una maestría en literatura latinoamericana y del Caribe, lo afro es fundamental, es una piedra angular, ¿no? Sobre todo por incluir el Caribe. Como bien decías, bueno, de repente fue algo un poco fortuito que añadieran ese término ahí, pero es algo súper importante. Y bueno, de repente mi área no es hacer el pensum, pero sí es la edición, ¿no? O bueno, no es la edición, pero es, qué sé yo, el diseño de portadas y me llama la atención que por qué por cada 100 hombres que le haga un libro se lo haga una mujer. Aquí hay algo raro, ¿no? O sea, cuestionarnos y también cuestionar lo que ya estamos consumiendo y que nos diga, bueno, yo no tengo nada en contra de, qué sé yo, de los escritores, no sé, de etnicidad de pueblos nativos, ¿no? De pueblos originarios. Pero bueno, ¿cuándo fue la última vez que leíste algo de alguno? De repente no te interesa el tema ni los temas que consideres que ellos pueden estar hablando, pero
asumir que entonces no estamos consumiendo una cultura general, sino que tenemos un sesgo que bien puede estar dado por unos gustos, pero también hay algo que subyace a ese gusto, que es la procedencia de esos escritores, ¿no? Entonces también como no engañarnos y decir, bueno, mira, no consumo esto, no porque no me gusta, sino porque la verdad es que solo quiero consumir lo que me enseñaron que hay que consumir y no estoy abierta a cuestionarlo, ¿no? Entonces creo que esos cuestionamientos, esos autocuestionamientos son súper claves para realmente transformar en algo las cosas y bueno, cada quien desde su trinchera, ¿no? Ujú. El, María Mercedes, ¿quieres añadir algo o mencionar Sí, alguna sí, escritora que haya entrado? bueno, hasta ahora creo que no ha entrado ninguna otra poeta, pero quería agregar algo ante todos estos comentarios y las reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Que es muy importante. Ahí coloqué algo en el chat. Pero a propósito de donde nosotras partimos, ¿no? Nosotras quisimos comenzar la presentación que escribimos en la antología con dos ideas y reflexiones importantes de Bell Hook, una afrofeminista estadounidense, y de Vilma Piedade, que es la afrofeminista brasileña que mencionamos. Entonces, son las siguientes reflexiones. Escribir un poema cuando una podía invertir mejor, entre comillas, el tiempo en barrer, planchar o aprender a cocinar era un lujo del que se disfrutaba a expensa de los demás, dice Bell Hook. Y Vilma Piedade dice, el lugar de enunciación es un lugar de pertenencia. Hablo desde mi lugar de mujer prieta feminista, pero también hablo desde el lugar de mis ancestras, lugar marcado por la ausencia histórica, lugar ausencia designado por el racismo. Una de las cosas que yo estaba mencionando en el chat es que definitivamente nosotros creemos que hicimos un acto de insurgencia, hemos cimarroneado no solamente ante la poesía occidental, ante la poesía dominante, sino también ante la industria editorial dominante, porque si bien ustedes que por supuesto están en esta red de mujeres escritoras y de visibilizar a las mujeres escritoras en Venezuela y en Latinoamérica, publicar que una mujer negra publique es un acto político y es un acto subversivo. Y aprovecho y doy esta reflexión de la portada. Vamos a observar la portada y tal vez detenernos un minuto. Y una de las cosas que estaba reflexionando la artista plástica Vicky Pirela, autora de la portada, es que es una mujer negra como en posición de descanso. Porque para nosotros también el descanso es autocuidado, pero es subversivo, porque de acuerdo a los afrofeminismos, de acuerdo a ese pensamiento decolonial interseccional, las mujeres negras son triplemente discriminadas, triplemente recargadas de trabajo y triplemente violentadas. Entonces, en la mujer negra, o sea, se une y se converge esas cargas de trabajo, esas cargas de cuidado con la familia. Entonces, ella, fíjense cómo plasma una mujer negra descansando como un acto subversivo, como un acto liberador. Y la poesía, nosotras también sostenemos que la poesía, escribir poesía en las mujeres negras, es un acto de reparación ante ese trauma colonial, es un acto de reparación ante el racismo, es un acto de reparación ante la explotación del sistema, ¿no? Y por supuesto, ante las miradas racistas. Entonces, bueno, más o menos allí estas reflexiones como para entender de dónde partimos y que bueno, esto también es un acto antirracista y político. Entonces, bueno, era eso parte. María Mercedes, esperando otras participaciones por el chat, quisiera preguntarte por qué deciden hacer una versión bilingüe. Pocas obras que yo conozco de poesía venezolana tienen versiones bilingües. ¿Cuál ha sido la apuesta en este sentido? A qué público están apuntando con esta versión bilingüe? ¿Y cómo les ha ido? Porque se apuntan a un público anglosajón, por ejemplo, ¿cómo les ha ido con ese público anglosajón? Bueno, yo creo que esa pregunta te la puede responder muy bien Laura, porque ella Ah, fue la que Laura llegó se fue. mucho más. Laura se nos fue. No me había dado cuenta, tranquila, aquí estamos. Pero bueno, justo porque Laurita, llevó como que mucho esa parte de la traducción. Fíjate, nosotras en un principio no concebimos, o sea, la poesía como que de una vez en un principio, no la vamos a hacer bilingüe, no, la vamos a hacer inglés-español, no. Eso fue a medida
que fuimos recorriendo el camino y nos dimos cuenta, ¿por qué no traducirla al inglés para que llegue, por supuesto, a todo el público anglosajón, o sea, a todos los países, incluso, o sea, a ese Caribe que quisiéramos llegar también? Claro, ese Entonces, Caribe anglófono. por supuesto, cuando nosotros llegamos a esto, de que no, vamos a traducir la antología, bueno, fue también otro esfuerzo y un trabajón hermoso, porque tuvimos también que, o sea, ahí identificamos cómo se está acostumbrado, o sea, cómo no se acostumbra a traducir de español a inglés. Fíjate, sino de inglés a Ujú. español. Entonces tuvimos que hacer toda una serie de trabajo y de búsqueda para tener gente que nos pueda hacer la traducción del español a inglés. Y ya saben lo complejo que es traducir, o sea, primero editar poesía es complejo y Mm, además traducir poesía en español y en inglés no era no es lo que se frecuenta, lo que se domina, pues. Entonces, bueno, hubo gente también de Puerto Rico, Mayra Santos Febre, que es la gran académica boricua, que nos ayudó también a llegar a otras personas que pudieran traducir nuestros poemas y así nace la parte bilingüe, pero para nosotras, fíjate, claro que sí, nos planteamos llegar a todos los países, nos planteamos llegar a todos lados y por eso está en Amazon. ¿Ves? Entonces, en algún momento quisiéramos también tenerla en portugués y en francés, ¿no? Pero creo que definitivamente, hablando de actos de cimarronaje y subversivos, también fue un acto subversivo lograr esta traducción al inglés. ujú. Entonces, bueno, eso. Gracias, María Mercedes. Gracias a Mm, ti, querida. Aquí seguimos. No, Vamos. ¿Quién a más se... ver, aquí Camilo dice que traducir poesía no es nada fácil, por supuesto. A ver, aquí teníamos una intervención de Karina Gómez. Ujú, Canales de distribución con patrones culturales específicos. Buena acotación, hay que visibilizar las diferencias. Al respecto de las editoriales, si aceptan o no aceptan obras escritas ujú, por personas afro, lo voy a generalizar hombres o mujeres porque viven la misma discriminación, aunque en el caso de las mujeres es más por ser mujeres, de eso ya lo hemos mencionado. Yo quisiera preguntarte, porque han insistido en que no hay obras publicadas en Venezuela sobre escritoras afrodescendientes. Yo no sé si hay obras publicadas de autores afrodescendientes de poesía o de ensayo. Fíjate, ahora me lo pregunto y no encuentro ninguna respuesta. Más tarde le voy a fíjate. decir a la IA que es mi mejor compañera en esta soledad. Me la paso conversando con la IA. Pero volvamos a este asunto. Eh, Fíjate que cuando yo les escuchaba diciendo eso, yo también pensaba, por un lado puede, yo no lo voy a poner en duda, cada escritor habrá hecho su intento y tendrá una representación de los obstáculos en la industria editorial estatal y privada. Pero también veo que en el caso de algunas escritoras hay un miedo, María Ujú, Mercedes. Yo me ujú. imagino que algunas de estas escritoras que ustedes tienen en esa antología, que ustedes dicen que son que es la primera vez que publican, tuvieron cierto andamiaje afectivo para impulsarlas, para ayudarlas a tomar confianza, a creerse que son escritoras y a aparecer ahí en ese libro. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, andamiar con escritoras de crítica literaria. En estos dos últimos años he estado promocionando que aparezcan en nuestras revistas de la ULA artículos de investigación sobre escritoras venezolanas, apoyándome en lo que ya hacemos en el seminario. Y me ha costado con algunas escritoras que logren culminar ese proceso, aunque tienen ya el estudio, aunque tienen el interés. Anímicamente yo percibo que hay como una desconfianza en lo que yo pueda decir. Muy Entonces, bien. háblanos un poco de esa parte también que tiene que ver con la escritora y no con el mundo editorial. Sí, fíjate, muy importante lo que estás diciendo porque yo siento que en ese trauma colonial en que tal vez se puede traducir en sentirnos menos,
las mujeres negras. Yo creo que eso es muy presente, eso está muy presente en las mujeres negras porque lo he hablado con varias compañeras, como no sentirnos suficientes. En este caso, no sentirnos poetas, no sentirnos escritoras, no sentir que lo de nosotros, mira, es un texto interesante, es un documento interesante. Entonces, eso claro que vimos que se podría presentar, pero bueno, ahí está, por supuesto, apoyándonos, creando la red. Igual hicimos como toda nuestra como que nuestro instrumento también para que los poemas, por supuesto, estuvieran seleccionados, pero también, obviamente, hay una cosa que trabajamos como en la decolonización, ¿no? Descolonizar también a veces esos criterios poéticos occidentalizados, porque sí hay como una oralidad presente en la poesía afrovenezolana, sí hay una forma de escribir. Y a propósito justo de lo que estás diciendo, la poeta Ailín Rada de La Guaira escribió esto. Mi poesía. Temía llamar poesía mi poesía, como quien teme llamar amor al amor, para no sentir el ardor tras la flecha, como quien teme nombrar al monstruo para negar que existe, como quien teme contar sus sueños para no ocuparse, como quien teme alzar su voz por pánico al escucha. Temía llamar poesía mi poesía y ahora sé que el temor es otra forma de violencia. Ahora te llamo poesía mi poesía y te pido perdón por ser cobarde. Creo que también la antología sirvió para publicar poetas que antes no habían publicado, pero que no creían que su poesía era poesía. Y qué bueno poder compartirla, elevar la voz, ¿no? Hacer pública esa poesía, ¿no? Otra reflexión que te quería dar a propósito de lo que estabas diciendo y que igual vas a consultar a la inteligencia artificial. Nosotras hicimos varias investigaciones y preguntamos, bueno, a poetas muy importantes de Venezuela, como Luis Alberto Crespo, Arturo Gutiérrez Plaza, como que los maestros de cada una, ¿no? Maestro de Laura, Arturo Gutiérrez Plaza, Luis Alberto Crespo, mi maestro. Y nosotras nos dimos cuenta, la información que nos daban es que no había una antología, no había una compilación afro ni de poesía, ni de cuentos, ni de ensayos, entonces menos va a haber de mujeres afrovenezolanas. Entonces, seguimos investigando y tampoco encontramos nada. Pero sí, por supuesto, identificamos que hay dos poetas que vemos que publican en antologías, tal vez de la industria editorial dominante, como Carmen Verde Arocha, que está en nuestra antología, ¿no? Es una poeta negra que es como muy publicada y es la que tú puedes observar en esas grandes antologías conocidas, antología poética normal, pues, ¿no? Tradicional, y a Celsa Costa de Falcón, que Celsa sería India afro, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos. O sea, prácticamente un 1 o 2% de poetas negras publicadas dentro de antologías de poesía blanca, por llamarlo de alguna manera. De hecho, la poesía de Carmen Verde Arocha no refleja temas de esclavitud ni de racismo, pero sí tiene un componente de la naturaleza donde ahí se podría invocar el ancestro o la ancestra africana, ¿no? Eso fue lo que nosotras identificamos, pero mira que buscamos y todavía no hemos dado que haya una antología de poesía afrovenezolana anterior. Bueno, nuevamente le pido a quienes nos acompañan hoy si tienen alguna pregunta. No he visto si si alguien ha levantado su mano, su icono de mano. Creo que no. Y creo que podríamos ir cerrando la sesión que hemos tenido. Ha sido muy reflexiva, tanto para la maestría como para la Fundación Bordes, como para mí en lo personal. En el caso de la maestría, creo que vamos a hacer un esfuerzo mayor por visibilizar estos autores del Caribe afro y a motivar, porque fíjate, uno puede decir, bueno, los tesistas escogen sus temas, pero uno también puede motivar a esos tesistas a que escojan los temas, mostrándoles el panorama y diciéndoles, miren, aquí están estos autores del Caribe que están esperando por ustedes para que hagan un análisis y hagan un aporte. Y en el caso de la fundación, pues
la reflexión que hace Fania personal, pero que también la podríamos llevar a pensar en unas actividades que nos permitan reflexionar sobre la negritud, no solamente en el territorio venezolano, sino en nuestra América Latina, ¿no? Cómo se vive la negritud y cómo se viven los racismos, ¿no? Y bueno, me quedaba una pregunta que es la categoría de doloridad, que seguramente si algún estudiante de nuestra maestría ve este video posteriormente, quizás también se pregunte, bueno, ¿esta categoría de dónde sale y qué significa y si la puedo utilizar en investigaciones que tengan que ver con lo afro en la literatura? Claro que ¿Podrías sí. ampliar un poco? Claro que sí, querida Marisol. Mira, primero nosotras, por supuesto, nos comprometemos y podríamos compartir parte de lo que nosotras hemos investigado, porque no solamente tenemos poetas afro-venezolanas, sino también hay poetas afro-latinoamericanas y afro-caribeñas. Por ejemplo, Cuba y Colombia y Puerto Rico creo que nos llevan como una morena, por llamarlo así, en cuanto a compilación de poesía afro. ¿No? Ahí tenemos a Mayra Santos Febres, en Colombia ya hay compilaciones de poesía y de ensayos y cuentos afro, oralidad, y también en Cuba, que tenemos a la gran Georgina Herrera, que falleció en el 2021, está Nancy Morejón, que sigue viva. Doloridad es una categoría, un término creado por la afrofeminista Vilma Piedades. Yo tengo el ensayo, por cierto, que Laura pudo comprar el libro en México, lo escaneó y lo compartimos. Yo puedo compartirle ese ensayo, profe, para que lo pueda compartir con los alumnos. Y sí, precisamente me parece una categoría muy importante para analizar la poesía negra de las mujeres o la literatura de las mujeres negras, porque es el dolor que compartimos entre nosotras. Ante el racismo, ante ese trauma colonial y ante también esa violencia que que nos imponen para ese olvido colonial. Por eso que es un acto de cimarronaje, evocar a los ancestros, evocar la memoria, tener la memoria de la abuela. Fíjese la categoría, abuela, madre, África, porque para nosotras es un acto subversivo recordar, conectarnos con la memoria, conectarnos con la cocina afro-venezolana, conectarnos con las costumbres, conectarnos con la festividad o la fiesta de San Benito o de San Pedro. Entonces yo creo que también podríamos compartirle el ensayo que escribimos para la Universidad de Entre Ríos, Ujú, donde ujú. está este análisis perfecto, pero lo importante también, que creo que es mucho la postura de las afrofeministas brasileñas, es que no quedarnos solo en esa tristeza, porque hay un dolor ancestral. Es doloroso, o sea, es doloroso ver toda la historia de la negritud, todo esto de la trata transatlántica, todo ese exterminio de nuestras ancestras, de nuestros ancestros africanos. Entonces, ¿cómo la doloridad? No es justo quedarse en el dolor, es hacer agencia para crear. Y esa creación es reparación. Entonces ahí vemos las mujeres negras que bailan, las que cocinan, las que tienen cooperativa, las que escriben. Entonces es el poema como acto de reparación ante la doloridad, ¿no? Entonces es más o menos lo que nosotros hemos reflexionado y hemos investigado, profe. Yo le voy a pasar por su WhatsApp el ensayito que es corto de doloridad. Muchas gracias, María Mercedes. Si no quedan otras intervenciones, podemos entonces cerrar esta sesión agradeciendo a Laura y a María Mercedes, las editoras de la primera antología de poesía afro-venezolana. Ojalá que tras esta surjan muchas, porque fíjense, esto es un proyecto autogestivo. No Sí. esperaron que los apoyara el Mm. Estado venezolano ni que los apoyaran las editoriales privadas. Se lanzaron las dos en un proyecto autogestivo demostrando que es posible, que si nos unimos lo podemos lograr. Es decir, ahí hay unas escritoras, seguramente afro también, que tendrán sus proyectos de escritura narrativas y que están esperando ese andamiaje para Así producir un es. libro. Así que Y el futuro, no solo ajá, poesía, profesora, porque justamente Laura y yo hemos hablado, bueno, cantos, décimas, rezos, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura oral
afrovenezolana, ¿no? Todo ese acervo de la cocina, de, por ejemplo, cómo se toca el tambor de la costa de Puerto Cabello, de la costa del Carabobo, no es el mismo de la costa de Miranda, no es el mismo de la costa de Aragua. Entonces, que podamos nosotras producir publicaciones, producir conocimiento y otras formas literarias que no solamente están en la poesía. Ujú. Bueno, María Mercedes, no me cabe sino decirte, al igual que Fania, que los espacios que hemos creado de divulgación están abiertos para cooperar con ustedes en los proyectos futuros que tengan en este sentido. Igualmente, Camilo seguramente que también está dispuesto a que a través de la maestría y la revista se puedan divulgar sus iniciativas. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Les recuerdo que la actividad de julio es un encuentro con la escritora Ana Teresa Torres para conversar sobre su novela El exilio del tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos en julio. Gracias, María Mercedes. Laura ya se fue, pero bueno, gracias, Laura. Gracias, abrazos a todas y a todos. A la orden siempre por aquí.